Conversaciones de Filosofía, día 9 de mayo del 2019, a las 8 horas y 30 minutos, en un lugar de La Mancha, frente a un instituto. A las 8 de la mañana y 32 minutos aproximadamente. Como siempre, estas conversaciones de filosofía, de literatura o de arte, pues tratará algún tema o algunas cuestiones de filosofía, o de literatura o de arte, o de otras conexiones. El ser humano, yo creo que lleva pensando, observando en la medida que haya podido, desde la prehistoria, desde hace cientos de miles de años, a esos pensamientos o esa acumulación de pensamientos y de ideas. Luego, ahora le hemos llamado ciencias o filosofía o artes, y quizás dentro de 1000 años las llamen de otro modo y tengan otros métodos de observar, o quizás hereden de nosotros algunos métodos y otros sean nuevos, o algunos los desechen, igual que nosotros hemos heredado del pasado algunos métodos y otros los hemos desechado, o casi los hemos desechado. Pero el hombre, o la inteligencia, digamos, necesita pensar. Puede parecer que esto es una cuestión sin importancia, decir el hombre, o la especie humana, o la inteligencia, porque yo creo que ya se está vislumbrando en el horizonte varios tipos de inteligencia o de racionalidad. Uno sería, digamos, lo de los animales, que tienen una racionalidad más limitada. Otra sería la del ser humano, que tiene una racionalidad mucho más elevada, y algunos piensan, algunas ideologías, grupos piensan que tiene alma inmortal. Otra sería una inteligencia hipotética posible si existen seres en la galaxia, seres inteligentes o civilizaciones inteligentes. Otro tipo de inteligencia sería la inteligencia artificial, que ya pronto surgirá, o creemos que va a surgir. Otro tipo de inteligencia sería si existen seres espirituales o puramente espirituales, que serían los ángeles, que denominamos nosotros ángeles. Y la otra inteligencia sería la de inteligencia suprema o Dios. Por tanto, digamos que estos serían los tipos diversos de inteligencia que pueden existir, o los tipos diversos de racionalidad que pueden existir. Sin contar que dentro de unos siglos, pues el ser humano se eleve de especie o eleve su nivel ontológico de intelectual o racional y pasemos a ser otras especies. Eso como posibilidad. Y también que creemos distintas especies animales o inteligentes, que eso puede surgir dentro de varios siglos. Pero esto como, digamos, pensador o observador de la filosofía y del pensamiento, pues eso hay que tenerlo en cuenta como posibilidad o como hipótesis. Yo creo que en cada época siempre es lo mismo. Estás en un presente y ves que vienen muchas cosas del pasado y ves surgir nuevas realidades de futuro posibles, que algunas se concretizarán y otras no. Lo que pasa es que en cierta época parece que los cambios que se avecinan son mucho más grandes que no puedes intuir o pensar o razonar para calcularlos, porque no sabes cuáles se harán presentes, y sobre todo no sabes que surgirán otros de los cambios actuales o posibles. Yo a veces pienso, cuando intentas volver
volver al mundo griego hace 25, 26 siglos, en los presocráticos y en Sócrates y en Platón y Aristóteles. Ya en esa época presocrática se veía un nuevo mundo. Yo creo que ahora estamos en una situación psicológica parecida, ¿eh? Está surgiendo un nuevo mundo y dentro de un siglo, 50 años, surgirán los Platones y los Aristóteles de esta nueva etapa. Y nosotros somos los presocráticos. De alguna forma estamos perdidos. No somos capaces de sintetizar todos los saberes que tenemos, todas las observaciones, todas las posibilidades. Estamos como titubeantes. Digamos que nos toca hacer este papel, asumirlo modestamente y sencillamente y humildemente, y esperemos que luego vengan otros dentro de 20 o 50 o 100 años que sean los grandes que hagan la síntesis o vean ya los nuevos planteamientos posibles. Claro que cabe también en eso que sean nuevas especies humanas que surjan dentro de un siglo o de dos, o que sea ya situaciones del ser humano que sean híbridas entre nosotros e inteligencia artificial, o incluso la inteligencia artificial sea capaz de sintetizar nuevas cuestiones. Yo puedo vislumbrar que la matemática, y no solo la lógica, tendrá que ser el lenguaje de la filosofía, o de casi toda la filosofía, de las cuestiones de humanidades y todo lo que no sea ciencia en sentido estricto. Pero yo no sé cómo empezar ese melón. En los escritos y grabaciones anteriores he dado algunas ideas, pero no sé muy bien, pero creo que por ahí es uno de los caminos que deben de empezar. Yo sé que tengo más preguntas que respuestas, pero quizás no sea tan malo, porque a lo mejor otros pueden esas preguntas contestarlas. A mí me ha llamado siempre la atención que cuando se enfrentaron Roma y Cartago, que conozcamos generales de Cartago y algunos políticos parece ser, pero apenas conocemos pensadores o filósofos o científicos en la época, claro, entendiendo por ciencia. Un imperio como el cartaginés, una civilización como la cartaginesa que duró varios siglos, no pudo existir ni permanecer sin algún tipo de pensadores, sea del tipo que sean más religiosos o sean menos, tecnológicos o menos. No puede sobrevivir una civilización, no se puede hacer así. Igual que cada época, claro, y con la diferencia, ni tampoco Mesopotamia, ni Babilonia, ni los hititas, siempre que duren varios siglos, ni el antiguo Egipto, ni los mayas, ni los aztecas, Es una pena que los pensadores, llamemos pensadores, sean pensadores religiosos, o mitológicos, o poetas, porque una civilización no solo necesita un rey, una religión, un poder político, un poder militar, sino también necesita unos intelectuales, unos pensadores que den explicaciones de cosas, de las realidades sociales, de las realidades políticas, de las realidades económicas, sociales, culturales, afectivas, etc. Esto me lleva a pensar que en los libros de filosofía, de historia de la filosofía, aunque sean varias páginas, pequeñas páginas, deberían de estar reflejados esos protofilósofos, esos protopensadores de Cartago, si es que se conoce alguno, de Babilonia, de Mesopotamia, de los hititas, del antiguo Egipto, etc. Porque
nada surge de la nada, sino va poco a poco. Entonces el pensamiento griego tiene precedentes, debe tener precedentes, igual como se debe tomar algunos pensadores o profetas o ideas del Antiguo Testamento como pensamientos protofilosóficos o filosóficos de la religión. Yo creo que en eso los libros no son estrictos, los libros de historia de la filosofía, ni generosos. Igual como esos pensadores antiguos o esas civilizaciones antiguas antes tuvieron unos precedentes que son las ciudades-estado. Esas ciudades-estado de hace 4 milenios o 5 o 6 tendrían tener también ideas. No solo tenían un pequeño ejército, un sistema económico, un sistema político, un sistema religioso. Yo creo que eso queda mucho espacio para investigar y debían de investigarlo los profesores de universidades y investigadores que tengan más tiempo que yo, por ejemplo. Yo podría haberlo hecho, pero las circunstancias, etcétera. Todo saber, toda filosofía, toda ciencia, todo conocimiento, sea el que sea, siempre tiene la misma cuestión, siempre tiene la misma dilema o trilema. Cualquier concepto, idea o respuesta o solución parte de una pregunta. Y ante esa pregunta, sea de un tipo o sea de otro, casi siempre a los hombres se les ofrecen varias respuestas, teóricas o prácticas, y los hombres creen que tienen que encontrar una de ellas, será la más verdadera o la más perfecta. Y eso es filosofar, o hacer ciencia, o pensar teología, o lo que sea. Eso es, y lo demás es complicarse la vida, o es no querer ver la realidad. Y en Grecia, la antigua Grecia de presocrática, ese es el problema que tuvieron. Hay unos condicionamientos que haya que el sistema social, la ciudad-estado, en este caso permita el pensamiento, o un libre pensamiento, o un grado de libre pensamiento, que la política y la economía y el sistema militar y religioso lo permitan. Y luego que en esa ciudad pueda haber distintos niveles de libertad comercial, que eso también es una condición. Y luego al mismo tiempo que haya distintas formas de pensar, O sea, por ejemplo, la ciudad de griega o la colonia griega de Turquía, lo actual Turquía, ahí tendrían que tener, por un lado, influencia griega, por otro, de Mesopotamia, de Egipto, incluso del mundo hebreo. Entonces, un pensador cualquier persona, pero un pensador, digamos, profesional, tiene que plantearse cuál de todas ellas es la más verdadera. Y ahí surge el pensamiento filosófico, científico, teológico, artístico, estético, etc. Incluso el pensamiento militar, cuál es la técnica más conveniente. Si en definitiva las estrategias o tácticas militares espartanas o atenienses es un modo de pensar aplicado a la defensa o a la guerra, pues es lo mismo que, o en esencia lo mismo, que pensar sobre Dios, o sobre las plantas, o sobre los animales, o sobre la verdad, o sobre la belleza, o lo que sea. O sea, es lo mismo. En esencia es lo mismo. No se piensa para encontrar una determinada solución, sino para encontrar la solución más verdadera, para encontrar la explicación más verdadera de esa realidad, sea esa realidad mental o imaginaria humana, o sea real, exterior al ser humano, o sea una combinación de ambos. No se debe pensar para demostrar algo, sino para encontrar la realidad y luego intentar demostrar esa explicación. No para dejar de creer en determinadas cosas para creer en otras, sino para intentar, dentro de lo posible, dentro de lo racional, las explicaciones más acordes con la realidad.
es, por un lado, es observar la realidad interna o externa, es armonizarlo con el pensamiento o las ideas del sujeto, es armonizarlo con las ideas de la cultura o de la sociedad, la época en que estás, y en esas combinaciones se abren nuevos horizontes o nuevas posibilidades, o se cierran otras, y siempre en una abertura, porque siempre lo que vemos puede ser deficiente, lo que pensamos o observamos como sujetos individuales puede ser deficiente, y lo que piensa la cultura o la sociedad o lo heredado hasta ese momento puede ser deficiente en muchos sentidos. Por tanto, todos son conjuntos de limitaciones que permiten entender y comprender lo real y la realidad. En la medida de lo posible, en la medida que podamos. Igual que no puede haber un conjunto de seres humanos, pequeño o grande, que no tenga leyes, o sea, un derecho, todas las cosas de la realidad deben tener una explicación, incluso aunque se acepte que la explicación va cambiando a lo largo del tiempo, que las cosas se mueven tanto, cambian tanto, que necesitan nuevas explicaciones. Yo creo que en cada momento tiene que haber una explicación lo más racional posible, quizás no perfecta, pero lo más racional posible, y esa explicación se debe ir perfeccionando. Nosotros hemos caído de, yo diría, presentismo, entre comillas, o sea, creemos que el presente que puede ser en este caso 5 siglos, 10 siglos, 15 siglos, hemos descubierto todo y no somos conscientes que lo que haya en este presente debe tener una historia muy larga, como un árbol, primero un árbol muy pequeño, con unas hojas muy pequeñas, y luego se va haciendo grande, unas ramas muy grandes, y seguirá el árbol creciendo, o incluso a lo mejor cortándose ramas, porque se ve que eso no da ninguna explicación. No se piensa lo mismo, ni nada es lo mismo, cuando se tiene 20 años, cuando se tiene 40, cuando se tiene 60, o cuando se tenga 80. Yo ya estoy, digamos, en la pendiente final de la vida, que puede durar unos meses, unos años, 20 años, 25, 30 como mucho, pero ya estoy en la pendiente final. Por tanto, ya el mundo, quiéralo yo o no, no lo veo ni lo percibo igual, ni lo pienso igual, o exactamente igual que hace 30 años. Sin negar que ahora haya más verdad en los conocimientos culturales, pero también yo tendré menos neuronas, o eso dicen, que tengo menos neuronas. Todo ha avanzado en el conocimiento de ahora a hace 30 años, pero yo no conozco todos los conocimientos que existían hace 30 años, y menos los que existen ahora, ahora los conozco menos. Hace 30 años a lo mejor conocía más conocimientos de lo que había en esa época, un tanto por ciento mayor que ahora de lo que hay ahora en este momento. Siempre se cuenta de tal es la anécdota de las aceitunas o del aceite, que fue capaz de prever que iba a haber un buen año. Y yo siempre me hago la misma pregunta: ¿cómo Tales supo eso y no lo supieron los demás convecinos o ciudadanos? Y si es verdad que eso lo supo, ¿cómo, en qué se basó y cómo ese conocimiento se ha debido perder? Y con eso nos enfrentamos al problema de siempre. Sí, hay conocimientos que se pierden. No sé si me puedo considerar filósofo.
yo diría, reflexiono sobre las cosas, las realidades en sí y los contextos y las ideas. Como reflexionador, pues, intento pensar, reflexionar, analizar, buscar nuevas razones, nuevas contrarrazones, nuevos datos, etc. La cuestión es que uno no solo reflexiona o piensa para sí mismo, si se dedica un poco a este oficio, o a esta vocación, o a esta profesión, sino que también tiene que enseñar o mostrar a los demás. En mis circunstancias, la forma de pensar es en parte a través de internet, de varias páginas que tengo, a través de los periódicos, que digamos es una difusión más simple y más sencilla, a través de las publicaciones muy modestas y muy mínimas que he hecho, tanto en papel como en CDs o en DVDs, y ese, digamos, mi obligación, porque tengo yo creo una obligación de mostrar algo de lo que he pensado en los demás, o para los demás. Lo que no sé es cuánto perdurará ese, digamos, conocimiento o ideas o preguntas que difundo. También he difundido el pensamiento y las observaciones a través de la pintura y los dibujos, obra plástica, aunque ahí la interpretación es más limitada, pero también lo he hecho. El mundo griego difundió las ideas en los foros, en las primeras academias que empezaron a nacer, o escuelas. Luego, digamos, se difundió durante siglos, sigue por las universidades. En mi caso, pues, se difunde a través, digamos, de esos medios que he dicho, porque yo no ocupo ningún lugar en el nivel académico, ni ocupo ningún lugar ni en la enseñanza secundaria, ni en la universidad, etc. Yo de ciencia apenas sé nada. Cuando era más joven sabía más que ahora. Pero yo, hay una serie de cosas que no encajan. Será porque no las haya entendido ni las preguntas ni las respuestas. Y quizás debería de escribirlo, aunque he escrito algo y por ahí está perdido en todos los escritos y pinturas. Pero quizás debería sistematizar en algún artículo, lo que sea. Lo primero que voy a plantear, que yo tengo muchas dudas, que yo no soy un científico y tengo los conocimientos científicos, es que a mí me parece que es una contradicción que se diga que los astrónomos ahora, en estos momentos, están viendo las luces que se emitieron hace, los rayos de luz de hace 12.000 millones de años, o no entiendo lo que significa eso, o creo que no es posible, porque si el universo se nació hace 15.000 millones de años y nosotros nos hemos tenido que ir moviendo, o sea, nuestra galaxia se creó después, ha pasado un tiempo, por lo cual, y un movimiento y una distancia, por lo cual no sé cómo se puede ver si ese rayo de luz salió hace 12.000 millones de años, o no entiendo el problema, que es lo probable, o esa aplicación no es válida, o quizás haya distintos universos. Porque la luz de cuando surgió hace 12.000 millones de años se ha tenido que mover en ese tiempo, y nosotros también. Segundo, no acabo de ver, ya sé
Luna se va acercando 1 centímetro cada año, más cerca de nosotros, y antes estaba más separada. Pero yo creo que la atracción tendría que ser más fuerte y más rápida si la ley esa de la atracción fuese la única verdadera, con lo cual o yo no he entendido bien o debe haber otras materias, otras realidades que hacen que no se junten del todo. O no he comprendido nada. En relación con esto es, si un meteorito o un asteroide da vueltas en eclipse y atraviesa el sistema solar y luego vuelve al cabo, esa trayectoria que más o menos se fijará, a no ser que haya una atracción gravitatoria muy grande por algún lado por donde pase y se cambia, pero es cíclica más o menos. ¿Cómo es eso? Que no es atraída por alguno de las estrellas, o por el Sol o por algún planeta, de forma más precisa. Parece que lleva un camino fijado más o menos, por lo cual nos lleva a pensar que debe haber, aparte de la ley de la atracción y de la gravedad y de la repulsión de Newton o la de Einstein, las leyes de Einstein, tiene que haber otras, además del espacio-tiempo de Einstein, debe haber otras explicaciones. A lo mejor la materia oscura o la energía oscura es, digamos, el camino, o influye en eso, igual como en el problema anterior que antes hemos indicado. También, sí es verdad que los agujeros negros que están en medio de las galaxias son la gran fuerza que hace mover esas galaxias alrededor. Eso tiene que producir unas fuerzas y unas energías enormes, quizás fuerzas y energías que nosotros ni siquiera somos capaces de pensar, por lo cual deben existir otras fuerzas y energías. Y además tienen que ser, digamos, de otra manera, no digo momentáneas, pero mucho más fuertes que la gravedad en sí. Si no, no podría, en tanto espacio de tiempo, en tanta dimensión de una galaxia que puede tener varios cientos de miles de distancia de años luz, esa atracción. Por tanto, tiene que haber otras fuerzas y otras energías, sea la materia visible o la energía, y esas materias, esas fuerzas o esas energías que yo creo que desconocemos, a lo mejor pueden ir más rápido o se muestran más rápido que incluso la velocidad de la luz. Y por último, el trato de la velocidad de la luz. Puede haber partículas o energías o fuerzas que actúen más deprisa que la velocidad de la luz. Y también señalar que ahora el universo que nosotros vemos no tiene un principio, sino que en este universo ha habido varios principios que ha dado y ha creado distintos universos que están interactuados. No hablo de los universos paralelos, que también podría ser, sino el universo físico que vemos, la energía o materia visible, tenga distintos orígenes, igual como hay distintos volcanes en el planeta, haya habido distintos volcanes de creación del universo, y haya unos partes del universo actual tenga más tiempo y otro tenga menos. Uno haya surgido en un lado del espacio del universo y otros en otro. Y quizás eso podría explicar muchas cosas. Que captemos la energía de hace 12.000 millones de años, la luz, pero nosotros no estamos
no procedemos de ese origen. Si no, no podríamos captar esa distancia que digo yo. Entonces, esos 7 preguntas que pueden tener interrelaciones, pues llevo dando vueltas como otra. Sí, los agujeros negros atraen todo, energía y materia. Esa materia, esa energía se convertirá en algo. Y puede surgir esa materia y energía creando otros universos o creando otras estrellas o otras mini estrellas o mini universos. Porque esa materia y energía se convertirá en algo o habrá otro universo al que va a parar esa materia y esa energía que llamamos invisibles, que de visible se convierte en invisible. Bueno, estas preguntas y otras siempre le está dando vueltas y yo no tengo ni conocimientos científicos de física ni de matemáticas ni siquiera para abordar, ni siquiera las respuestas que se han dado las entiendo, las comprendo mínimamente, pero creo que ya a mi edad debo plantear buscar algunas soluciones, no plantear buscar algunas soluciones que siempre buscan, mejor dicho, sino de plantear estos problemas que no creo que sirvan para nadie, pero a lo mejor alguna frase o alguna matización de lo que digo para un físico preparado o un matemático puede darle ideas o una imagen, un concepto y él o ella perfeccionarlo. Por eso lo digo, porque supongo que los planteamientos tienen un montón de errores. Bueno, doy por terminadas estas conversaciones de filosofía a día 9 de mayo del 2019 en un lugar de La Mancha llamado Herencia a las 9 horas de la mañana y 40